El duque de Ravencourt nunca creyó que fuera un hombre cruel. En su opinión, la crueldad requería intención, requería ira, pasión u odio. Sebastian Thornfield no sentía nada de eso hacia su esposa. Lo que le ofrecía era mucho peor. Le ofrecía una indiferencia perfecta y pulida. A sus 34 años, Sebastian Thornfield era uno de los hombres más poderosos de la región. Sus tierras se extendían por varios condados. Su riqueza no solo provenía de antiguos títulos nobiliarios, sino también de ferrocarriles, transporte marítimo e inversiones cuidadosas. Los hombres le escuchaban cuando hablaba. Las puertas se abrían cuando entraba en una habitación. Su presencia tenía peso. Sin embargo, nada de ese poder le había preparado para el matrimonio. Se había casado con Lady Mary Ann Ashworth 4 años antes. La unión había sido aprobada por todas las personas importantes. Dos familias respetadas se unían. El dinero estaba asegurado, los linajes protegidos. Marianne era de buena cuna, tenía una buena educación y traía consigo una dote adecuada. También era amable, inteligente y discretamente cálida, aunque Sebastian había descartado esos detalles por considerarlos innecesarios. Su matrimonio era un acuerdo, no un romance. En su noche de bodas, Sebastian cumplió con su deber con fría precisión y luego regresó a su propio dormitorio. A partir de esa noche, sus vidas transcurrieron en paralelo, nunca juntas, con habitaciones separadas, rutinas separadas, corazones separados. Cuando Marianne llegó por primera vez a Ravencourt, tenía esperanzas. Llenaba las habitaciones de flores frescas. Preguntaba al personal por las preferencias de Sebastián. Intentaba hablar con él durante las largas cenas en las que solo se oía el silencio. Durante meses, intentó acercarse a él con delicadeza. Sebastián respondía con cortesía y nada más. Cuando ella le preguntaba por su día, él le daba datos sin mostrar ningún sentimiento. Cuando ella le proponía dar un paseo, él ponía excusas. Cuando ella le llevaba té a su estudio, él le daba las gracias educadamente y volvía a sus libros. Poco a poco, ella dejó de intentarlo. La sociedad se dio cuenta, por supuesto. En las reuniones, los anfitriones los sentaban juntos, con la esperanza de que hubiera cordialidad. Sebastián desempeñaba su papel a la perfección. Le ofrecía el brazo, bailaba cuando se esperaba de él, sonreía lo justo. Nadie podía acusarlo de tener malos modales. Pero quienes los observaban de cerca veían la verdad. Las sonrisas de Marianne nunca llegaban a sus ojos. Sus manos ya no buscaban las de él. Su padre también se dio cuenta. 2 años después de la boda, cuando Marianne se marchó temprano de una cena con dolor de cabeza, su padre acorraló a Sebastián en la biblioteca. «Es mi hija», dijo la mujer en voz baja. «Mi única hija. Te confié mi hija. No le falta de nada». Sebastián respondió con calma. «Tiene comodidad, estatus, seguridad. Todo excepto un marido», dijo el conde. «La estás borrando poco a poco, silenciosamente». Las palabras golpearon algo profundo dentro de Sebastián, y él enterró ese sentimiento inmediatamente. Se sirvió más brandy. Cambió de tema. Para él, el asunto estaba cerrado. Lo que Sebastián nunca admitió fue que su frialdad no era natural, era construida. Cuando tenía 12 años, su madre murió de fiebre. Su padre, antes fuerte y autoritario, se derrumbó bajo el peso del dolor. El hogar se desmoronó. Sebastián vio cómo el amor destruía a un hombre al que admiraba. 3 años más tarde, su padre bebió hasta morir. De ese dolor, Sebastián aprendió una lección que se le grabó a fuego en los huesos. El amor te hacía débil. El amor destruía. Sentir profundamente significaba sufrir profundamente. Así que dejó de sentir. Cuando heredó el título, se había encerrado tras muros de disciplina y control. Gestionaba sus estados de ánimo de forma brillante. Gestionaba a las personas de forma eficiente. Gestionaba las emociones negándoselas. El matrimonio era simplemente otra obligación. Marianne, sin embargo, no se comportaba como una obligación. Era paciente, amable, bondadosa. Se fijaba en las personas, se preocupaba por ellas. Eso le asustaba más de lo que jamás había admitido. Al 4 año de matrimonio, Marianne se había vuelto callada. Seguía el patrón que Sebastian había establecido.
Desayunaban juntos, intercambiaban palabras corteses, silencio, cenaban igual y luego pasaban las noches separados. Se movía por Raven Court como una sombra. Los sirvientes la adoraban. Recordaba los nombres, visitaba a las familias inquilinas, escuchaba. Todos veían su calidez, excepto el único hombre que importaba. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. La niebla de octubre cubría la tierra. La escarcha tocaba los jardines. Sebastián llegó al desayuno exactamente a las 8. Marianne ya estaba allí leyendo una carta. «Buenos días», dijo él. «Buenos días, Su Excelencia», respondió ella. No se habían llamado por sus nombres de pila en años. Comieron en silencio. Sebastián anunció sus planes de inspeccionar las granjas. Marianne le deseó suerte, nada fuera de lo normal. Entonces volvió a hablar. Sebastián. El sonido de su nombre lo sobresaltó. Levantó la vista. Ella lo miró a los ojos. Algo indescifrable pasó por su rostro. «Sí», dijo él con demasiada brusquedad. Ella hizo una pausa y luego bajó la mirada. «Nada. Perdóname». Él sintió un gran alivio, asintió con la cabeza. Ella se levantó de la mesa y se marchó. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Sebastián no sabía que ese sonido marcaba el final de algo. Pasó el día como había planeado. Trabajó, inspeccionó tierras, regresó a casa tarde. La casa parecía más tranquila, aunque descartó esa idea. Esa noche, mientras él dormía, Marianne hizo las maletas. Con cuidado, en silencio, dobló los vestidos que alguna vez había usado, con la esperanza de que él se fijara en ella. Guardó las cartas que nunca envió en una pequeña caja. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Marianne no bajó a desayunar. Sebastián se fijó en la silla vacía. «Ya ha desayunado», dijo el mayordomo con cautela. Sebastián asintió, pero algo le inquietaba. Esa noche, ella volvió a aparecer en la cena, tranquila y distante. Hablaron poco. Más tarde, Sebastián se quedó despierto, consciente de que algo iba mal, pero no hizo nada. A la mañana siguiente, Marianne bajó a desayunar vestida para viajar. Sebastián la miró confundido. «Hoy me voy de Raven Court», dijo ella con calma. Las palabras le golpearon como hielo. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó él. «Te dejo», dijo ella. «Ya no voy a seguir fingiendo que estamos casados». Se levantó bruscamente. «No puedes irte así como así». «Ya me he ido», respondió ella. Sus palabras fueron tranquilas, definitivas. Le dijo la verdad, que se había sentido sola, que lo había intentado, que ya no podía seguir desapareciendo en su sombra. Él no supo qué responder. Ella pasó junto a él hacia sus habitaciones. Sebastián la siguió por el pasillo. Su puerta estaba abierta. Dentro había una maleta sobre la cama. Marianne estaba de pie junto a ella, doblando ropa con manos firmes. Su rostro estaba tranquilo, vacío. Sebastián se detuvo en la puerta. Por primera vez en 4 años, miró de verdad a su esposa. Y por primera vez comprendió lo que había provocado su silencio. Ella no lo miró, no lloró, no le pidió que la detuviera. Simplemente siguió haciendo las maletas. Y Sebastian Thornfield, duque de Raven Court, se quedó paralizado en la puerta, mirando a la mujer a la que había ignorado durante años, dándose cuenta demasiado tarde de que su vida cuidadosamente controlada estaba a punto de desmoronarse. Sebastian permaneció en la puerta mucho después de que Marianne terminara de hacer las maletas. Ella cerró la maleta con cuidado, como si estuviera sellando un capítulo de su vida en lugar de preparándose para un viaje. Solo entonces lo miró. No había ira en sus ojos. Eso lo asustó más de lo que la rabia jamás podría hacerlo. «El carruaje llegará al mediodía», dijo. «Mi padre ha sido informado». Sebastián abrió la boca y luego la cerró. Las palabras, las herramientas que utilizaba con tanta facilidad en los negocios y en el mando, le abandonaron. «No hace falta que me acompañes», continuó Marianne. «Prefiero una despedida tranquila». Pasó junto a él, llevando la maleta hacia la puerta. El instinto venció al miedo. Sebastián extendió la mano y le agarró la muñeca. «¡Espera!». Ella se detuvo, pero no se volvió. «¿Para qué?», preguntó. «No lo sabía», dijo él,
con una verdad cruda y torpe. No sabía que estaba sufriendo tanto. Entonces ella se volvió lentamente, con la mirada fija. Eso no es cierto. Lo sabías. Simplemente decidiste no mirar. Las palabras fueron claras, precisas, acertadas. Sebastián soltó su mano como si se hubiera quemado. Ella lo dejó allí de pie y cerró la puerta tras de sí. El carruaje salió de Ravencourt al mediodía. Sebastián lo observó desde una ventana superior, sin ser visto. Se dijo a sí mismo que se sentía aliviado, que se había restablecido el orden, que la perturbación había terminado. La mentira duró menos de una hora. La casa parecía extraña. Las habitaciones resonaban. La sala de estar parecía abandonada sin sus flores. La sala de música permanecía en silencio. Ningún paso se movía suavemente por los pasillos. Ninguna voz tranquila preguntaba por las enfermedades del personal. Ninguna presencia calentaba los espacios fríos. Sebastián intentó trabajar. No lo consiguió. Por la noche, se sirvió una copa que no quería y se quedó mirando el fuego. Los recuerdos afloraron sin ser invitados. Marianne leyendo junto a la ventana. Marianne al piano durante todo el día. Marianne sonriendo a los invitados mientras él permanecía distante a su lado. Esa noche no durmió. Pasaron los días, luego las semanas. Sebastián vivía como siempre había hecho, pero nada era igual. Su rutina, antes reconfortante, ahora le parecía vacía. Comía solo. El silencio lo oprimía. Las paredes que había construido ahora lo atrapaban con sus propios pensamientos. Entonces llegó Lord Ashworth. El padre de Marian entró en la biblioteca con frialdad. No perdió tiempo en cortesías. Está destrozada, dijo el conde. No en voz alta, ni de forma visible, pero destrozada al fin y al cabo. Sebastián asimiló las palabras sin defenderse. Le has quitado 4 años de su vida, continuó Ashworth. La has borrado sin siquiera levantar la voz. Eso es una crueldad especial. No fue mi intención. La intención no importa. Lo que importa son los hechos. El conde interrumpió. Sebastián no tuvo nada que decir. Aléjate de ella, dijo Ashworth. Si te queda algo de decencia, déjala reconstruirse sin ti. El conde se marchó. Sebastián se quedó. Ese año el invierno llegó temprano. La nieve cubrió los terrenos. Ravencourt se convirtió en una prisión blanca. Sebastián deambulaba por la casa por las noches. Se detuvo frente a la sala de música y abrió el pianoforte. Pulsó una tecla. El sonido le sonó mal a sus oídos. Cerró la tapa de nuevo, avergonzado. Por primera vez, Sebastián admitió la verdad ante sí mismo. La había amado, no abiertamente, no con valentía, pero lo suficientemente profundo como para temerlo. Y ahora la había perdido. Semanas más tarde, llegó una carta de Lady Hardwicke. Palabras corteses, amable preocupación, una mención casual de que Lord Peyton había sido visto visitando la finca de Ashworth. Los celos golpearon a Sebastián como el fuego. La constatación le repugnaba. No tenía derecho a sentir eso. No le había dado nada. Sin embargo, la idea de que otro hombre viera su sonrisa, escuchara su música, le ofreciera su calor, le resultaba insoportable. Esa noche, Sebastián tomó una decisión. Iría a verla, no para exigirle nada, ni para darle órdenes, sino para decirle la verdad que había ocultado toda su vida. El viaje duró 3 días, a través de la nieve y carreteras heladas. Sebastián viajó solo. Cuando llegó a la finca de Ashworth, se oían risas en el interior, las risas de Marianne. Le impactaron más de lo que jamás lo habría hecho la ira. Lord Ashworth lo recibió en la puerta con furia. No tienes derecho a estar aquí. Quiero hablar con mi esposa. Ella no desea verte. Entonces apareció Marianne. Su expresión se congeló al verlo. Conmoción, dolor, control. No te esperaba, dijo. Lo sé, respondió Sebastián, pero tenía que venir. A pesar de las protestas de su padre, ella accedió a hablar con él en privado. En la biblioteca, el calor y la luz del fuego los rodeaban. Marianne se quedó cerca de la ventana y Sebastián cerca de la puerta. Él le contó todo sobre su madre, su padre, su miedo al amor, su cobardía. No se disculpó, no defendió sus acciones. Me aterrorizaba necesitarte, dijo.
así que fingí que no importabas. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Me hiciste daño, dijo ella. Me hiciste dudar de mi valía. Lo sé, respondió él, y llevaré esa culpa por el resto de mi vida. No pidió nada a cambio. Ella permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló. No volveré a Ravencourt, dijo. No todavía, y no como antes. El alivio y el miedo se apoderaron de él. Si quieres intentarlo, continuó ella, me cortejarás como si fuéramos desconocidos. Me lo demostrarás, no me lo dirás, y si fallas, me iré para siempre. Acepto, dijo Sebastián sin dudar. El cortejo comenzó en silencio. Paseos, conversaciones, música compartida abiertamente, dolor expresado en lugar de enterrado. No fue fácil. La confianza volvió lentamente, pero por primera vez, Sebastián no se escondió. Por primera vez, Marianne se sintió vista, y en algún lugar entre el arrepentimiento y la esperanza, algo frágil comenzó a crecer. El invierno se instaló por completo en la finca Ashworth, lento y silencioso, como la cuidadosa curación de una herida que aún dolía bajo la superficie. La nieve cubría los campos. Las chimeneas ardían lenta y constantemente. Y dentro de la casa, algo frágil e incierto comenzó a tomar forma entre dos personas que alguna vez habían sido desconocidas mientras compartían un matrimonio. Sebastián cumplió su palabra. Venía todos los días que se le permitía. A veces cabalgaba a través de la nieve solo para pasar una hora paseando con Marian por los senderos del jardín que su padre mantenía despejados. A veces se sentaba frente a ella en el salón mientras ella leía en voz alta. A veces escuchaba en silencio mientras ella tocaba el pianoforte, sin interrumpir, sin marcharse, sin fingir indiferencia. Escuchaba. Al principio Marian hablaba poco. Sus palabras eran cuidadosas, mesuradas. La confianza no volvía fácilmente. Demasiadas cosas se habían roto. Demasiados días le habían enseñado que el silencio significaba rechazo. Sebastián aprendió a soportar esa incomodidad. No llenaba los silencios con excusas. No se retiraba cuando las conversaciones se volvían dolorosas. Cuando ella hablaba de cenas solitarias y pasillos vacíos, él no se defendía. Aceptaba la verdad y dejaba que le hiriera. Eso era nuevo. Una tarde, mientras la nieve caía fuera de las altas ventanas, Marian finalmente dijo lo que había vivido detrás de sus ojos durante años. Solía esperarte, dijo en voz baja. Todas las noches escuchaba tus pasos y esperaba que te detuvieras en mi puerta aunque fuera una vez. Sebastián cerró los ojos. La imagen casi lo destrozó. Nunca lo hice, continuó ella, y al final dejé de esperar. Eso fue peor que la espera. Lo siento, dijo él. Sé que no es suficiente. No, respondió ella, pero es sincero. Eso importaba. Poco a poco, Marianne se permitió volver a reír en su presencia. No de forma educada, ni con cuidado. La verdad es que el sonido lo sorprendió la primera vez. Fue como si la luz del sol atravesara unas densas nubes. Él le habló de su infancia, de la calidez de su madre, de la noche en que su padre le confesó que el amor lo había destruido. Habló del miedo que había dominado su vida desde la infancia. Marianne escuchó sin juzgar. Intentaste sobrevivir, dijo ella, pero sobrevivir sin sentir no es vivir. Ahora lo sé, respondió Sebastián. Pasaron las semanas. La primavera comenzó a presionar suavemente contra el dominio del invierno. La nieve se derritió, la hierba reapareció, el mundo siguió adelante. Ellos también. Una mañana Marianne lo sorprendió con una pregunta. ¿Por qué finalmente viniste a buscarme?, preguntó. La verdad es que Sebastián no respondió rápidamente, porque cuando te fuiste, dijo, la casa se quedó vacía y me di cuenta de que siempre lo había estado. Simplemente no me había dado cuenta mientras tú estabas allí, llenando los espacios en los que yo me negaba a entrar. Ella lo estudió con atención. Puede que sea lo más sincero que hayas dicho nunca. No quiero que sea lo último. Su padre observaba todo esto con ojos cautelosos. No confiaba en Sebastián. Todavía no, pero observaba a su hija de cerca y veía la diferencia. Ella sonreía más, dormía mejor.
Ya no parecía una mujer que se mantenía entera a la fuerza. Una noche, Ashworth habló a solas con Sebastián. Si vuelves a hacerle daño, le dijo en voz baja, no te lo perdonaré. Sebastián asintió. No esperaría que lo hicieras. El punto de inflexión llegó en una noche tranquila, cerca del final del invierno. Marianne tocaba el pianoforte a la luz de las velas. Sebastián se sentó cerca y escuchó. Cuando terminó, no se levantó inmediatamente. ¿Aún temes amarme?, preguntó. Él respondió sin dudar. Sí. Ella se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué te quedas? Porque vivir sin ti me da más miedo. El silencio llenó la habitación. Ella se levantó y cruzó el espacio que los separaba. No puedo prometerte que nunca dudaré de ti, dijo. El pasado no desaparece simplemente porque lo deseemos. Lo sé, pero, continuó ella, veo que lo intentas cada día, y eso es lo que importa. Le tendió la mano. Sebastián la tomó como si fuera algo precioso. La primavera llegó en todo su esplendor. Una mañana, Marianne le dijo que estaba lista para volver a Ravencourt, no como una duquesa que desempeñaba un papel, sino como una mujer que elegía su vida. Regresaron juntos. La casa se sintió diferente de inmediato. Las puertas se abrieron, las ventanas dejaban entrar la luz. La música volvió a llenar las habitaciones. Sebastián no se retiró. Caminaba con ella. Comía a su lado. La escuchaba. Algunos días eran difíciles. Los viejos hábitos resurgían. El miedo susurraba, pero cada vez Sebastián elegía la honestidad en lugar del silencio. Meses más tarde, de pie juntos en la terraza mientras el sol se ponía sobre la tierra, Marianne habló en voz baja. Una vez me preguntaste qué echarías de menos si me fuera. Dijo. ¿Sabes ahora la respuesta? Sí, respondió Sebastián. Todo. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. El duque de Ravencourt había aprendido demasiado tarde que la indiferencia podía destruir más que la crueldad. Pero también había aprendido otra cosa, que el valor, aunque tardío, aún podía cambiar el final, y que el amor, una vez afrontado con honestidad, no era en absoluto una debilidad. Era lo único que hacía que la vida valiera la pena.